Antes de nada presentarme, porque creo que nunca habéis visto la cara que hay detrás de FCI Estudios. Mi nombre es María, soy lectora del área de criminalística y de criminología de la academia y me encargo también de llevar sus redes sociales, así que si en algún momento habéis estado hablando con nosotros, pues soy la persona que está detrás. Lo que quería en primer lugar es daros las gracias también por el apoyo. Estamos ya rozando los 2.000 seguidores y es algo que jamás pensamos que íbamos a lograr siendo una academia, que al final lo único que ofrecemos es formación. Y hoy vengo justo a hablaros también de este asunto. Hemos estado tratando en los últimos posts cómo podéis dedicaros después de acabar la carrera de criminología, que en muchos casos sabemos que estamos un poco perdidos, a diferentes salidas laborales. En el vídeo de hoy lo que vamos a hablar es sobre una salida que creo que a veces no se tiene mucho en cuenta, pero que es fundamental en el día a día, sobre todo en el ámbito del entretenimiento, para poder nosotros de alguna manera dar credibilidad a tanto cine, revistas que se dediquen en un ámbito más investigativo, televisión, libros y demás. Entonces, ¿en algún momento habéis pensado tal vez que la labor de un criminólogo y de un criminalista, podría centrarse en asesorar pues eso, directores de cine, directores de guión o incluso novela negra, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante cuando nosotros estamos leyendo un libro esa fiabilidad de que nosotros estemos leyendo algo que sea real? En ese sentido, el invitado que tenemos hoy aquí, David García, que es el fundador de Sect2Crime, además de ser criminólogo y escritor, nos va a contar un poquito más sobre cómo dedicarte a esto después de ser criminólogo y de hasta qué punto es necesaria nuestra profesión para que se lleve a cabo. Así que vamos a ver a cabo la conexión con David. Y así de esta manera él nos va a contar un poquito. Buenas tardes, Hola David. María, muy buenas. A ver, me voy a alejar un poquito para que me vea mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Bueno, un placer Muy estar bien, muy bien. contigo. A ti, como siempre. Como les estaba comentando a los chicos, seguro que ya muchos conocen Sect2Crime y si no, pues desde aquí les invitamos a que os sigan para tener esa parte un poco más de seguridad, ciberinteligencia que nosotros no ofrecemos. Quería que nos contaras un poquito, aparte de la carrera de criminología y de fundar Sect2Crime, ¿en qué te has especializado? Bueno, pues nada, un placer lo primero por contar tanto con vosotros, con FCI, como contigo personalmente, que, bueno, sé de primera mano cuando te entrevistamos, además nosotros a ti también en nuestro canal, que eres una gran profesional y, bueno, es un placer lo primero de Muchas todo. gracias. Yo cuando acabé criminología me gradué en la Universidad de Alicante, yo me especialicé en concreto en análisis de inteligencia. Primero me especialicé en delitos económicos, pero básicamente, aparte de criminología, como vocación, a mí me gustaba más la parte de blanqueo de capitales, etcétera. Y después tuve la suerte de formarme en análisis de inteligencia y encontrar trabajo, es decir, estar en activo actualmente en ese sector. Básicamente, un poco de manera muy resumida, eso es lo que podría decir. Claro, está muy bien. Entonces, todos esos conocimientos que has ido aglutinando han sido los que también has puesto en marcha para el proyecto de Sect2Crime, ¿verdad? Eso es, básicamente Sect2Crime nace por toda esa necesidad de cuando acabamos la carrera de criminología y mucha gente que no Sí. tiene ni idea de qué hacer después, nace con esa vocación, pero nace con un espectro o con una finalidad muchísimo más amplia, ¿no? Como tú bien sabrás, todos esos proyectos que estamos lanzando se enfocan no solo a criminología, sino que tratamos muchas temáticas, como puede ser seguridad privada, inteligencia, compliance, blanqueo, bueno, toda una serie de sectores que nos gusta tratar porque hay gente que los desconoce. No, totalmente. Y mi pregunta es, en ese ámbito tan complejo, pero a la vez tan especializado, ¿qué Ajá. lugar ocupa la novela? ¿O en qué momento decides que también quieres compaginar todos esos estudios y esas especializaciones con escribir? Pues mira, esto básicamente va por objetivos, ¿no? Yo soy un amante también de todo el tema del liderazgo, de esto de las relaciones Ujú. interpersonales, un poco y demás, y yo creo que esto, por darle una perspectiva también distinta, va de objetivos más grandes y más pequeños. Yo desde los 12 años más o menos, pues empecé con cosas como pueden ser las artes marciales, que incluso ahora que vamos a hablar de la novela, parece que no está relacionado, pero sí también, ¿no? Porque a lo mejor artes marciales como el taekwondo, etcétera, pues también te dan una serie de principios que muchas veces están vinculados a ámbitos de la seguridad, de hecho, pues suman puntos en este sentido. Entonces, bueno, yo pasé por distintos objetivos de distinta clase, una parte más creativa, una parte más profesional, una parte más deportiva. En el caso de la parte creativa, empieza desde muy pronto, porque yo también soy músico, hago canciones de rap, entonces, pues bueno, todas esas canciones, al final, creáis o no, tienen la misma base creativa que puede ser una novela. Entonces, Claro. al final, lo que se produjo en un momento dado es una conjunción de lo que es el ámbito profesional con el ámbito creativo. Es decir, juntar esa parte de estar estudiando criminología, que los que lo hacemos, la mayoría lo hacemos por vocación, porque nos gusta, Ujú. porque es
una perspectiva que nos encanta contemplar. Y por otro lado, esa parte creativa de, vale, estoy escribiendo canciones, ¿por qué no puedo escribir un libro? ¿Por qué no puedo aplicar los conocimientos que tengo a nivel profesional con ese lado creativo que me permite tener imaginación, por ejemplo, para poder hacerlo? Entonces, bueno, es básicamente un poco como surge. La base está ahí. Yo creo que es de lo más importante, el ir viendo objetivos no solo profesionales, sino también objetivos enlazados a tus hobbies y que además esos hobbies se puedan vincular con tu ámbito profesional. Eso hay mucha gente que no lo hace y yo creo que es muy valioso y que te puede servir muchísimo. Claro, es que cuando nosotros damos esta salida profesional, que creo que, ya te digo, la gente no es capaz de pensar que a lo mejor un criminólogo o un criminalista puede ser de utilidad en un asesorar o bien a gente de novela negra o escribir su propia novela, guionistas de cine y demás, creo que no somos conscientes de que tenemos esa validez y esa creatividad también para poder llevarla a un mercado que a lo mejor en un principio no nos parece como el más óptimo de primera mano, pero que es igualmente válido porque al final lo que hacemos es aportar calidad a esa historia y a esa trama que se está contando y sobre todo credibilidad en cuanto a que todo lo que vayan a ambientar, bien sea una novela, bien sea un guión de cine, lo que sea, que al final tenga una base científica real, que no sea solo contar las cosas, sino también la forma en la que cuentas un poco el tema. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿en qué te basas o qué te motiva o cuál es tu inspiración a la hora de escribir y qué tipos de novelas, desde tu experiencia, de las que hayas escrito, sean las que más satisfacción te han producido? La última es difícil, la verdad. Bueno, respecto a lo que comentabas antes, también referir un poco antes de responder a esta pregunta que tienes toda la razón, porque además no estamos ante una salida profesional al uso, pero sí estamos ante una salida que también tiene distintas vertientes, ¿no? Un escritor no solo escribe novela. Yo tengo libros, por ejemplo, tengo libros de prosa poética, libros de relatos, libros de novela. En este caso yo no tengo libros académicos, como puede tener, por ejemplo, Paz Velasco, ¿no? Que estuvimos hablando con ella, una gran criminóloga que lo que hace, o David Garriga, por ejemplo, los libros también de terrorismo yihadista que tiene, son libros al final que también tienen un carácter mucho más didáctico, pero que también tienes que tener esas habilidades creativas para hacerlos, ¿no? Porque no todo el mundo puede lograr plasmar ámbitos de la criminología, por ejemplo, para que toda la gente lo entienda o para que se haga ameno y no sea pues un tostón, ¿no? No sea un libro, un manual de teoría, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que comentas, básicamente, ¿en qué me he inspirado? Pues bueno, depende de los libros, se basan un poco también en etapas de mi vida. Yo creo que eso le pasa a todo escritor que quiera o no, acaba influido un poco por sus circunstancias. Yo empecé con libros un libro romántico, el primero de todos. El segundo, un libro más de motivación, se llamaba Érase un corazón roto, imaginaros un poco por dónde van los tiros. Este era de poesía, más de prosa poética. Después tengo el de Todo va a salir bien, con el que tuve el placer de ganar un premio de novela de la UNED, que este sí que es novela negra. Y por último, Momentos que marcan la piel, que es un libro de relatos que también trata toda esta perspectiva un poco social. ¿Por qué te hablo de todos? Aparte de he venido a hablar de mi libro, que es lo que se dice, ¿no? Que suena muy comercial. No te lo digo por nada, te lo digo porque ya desde Érase un corazón roto, que parece que dices, joder, un libro de amor, ¿no? Hablaba, de hecho, de desamor, amor y motivación personal. Yo, cuando hacía presentaciones de este libro, a lo que lo enfocaba precisamente es a los factores de riesgo y de protección dentro del ámbito de la criminología. Porque, joder, es que hoy en día, sobre todo hablando de temas de concienciación, palabras bonitas, ¿no? Y palabras relacionadas con el amor y cosas de este estilo parece que nos dan vergüenza y parece que otras palabras que son totalmente negativas, hostiles y que nos llevan al final acciones o pensamientos violentos se están cada vez más normalizando. Esto lo digo entre comillas, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? Que el decir ahora te quiero, este tipo de cosas parece que nos da como más vergüenza o parece que es algo que hay que llevar escondido, mientras que no debería ser así. Entonces yo, aunque eso fuera un libro totalmente desligado, parece, de la criminología, yo lo intentaba vincular de esa manera, mostrando la necesidad de apego, ¿no? La necesidad de apego que tiene una persona y que al final pasas a veces por circunstancias que si no tienes las habilidades sociales o el autocontrol necesario para sobrellevarlas, pues a una persona le pueden afectar de una manera u otra. Una ruptura, por ejemplo, pensemos en perfiles, a lo mejor en agresores, en violencia intrafamiliar o violencia de género, etcétera. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora incluso de perfilar, ¿no? Y bueno, ya por último, por no enrollarme, que me enrollo mucho, con la otra pregunta que me comentabas, te diría dos, quizás, los dos últimos libros que me hayan producido satisfacción. El de novela negra, porque fue la primera novela como tal que escribí, es novela negra, entonces novela policíaca. Me dio mucha satisfacción porque el jurado, pues, que dio el veredicto, ¿no? de que fuera mi novela la premiada, pues habló precisamente de lo que yo quería transmitir, ¿no? Que fuera algo que causaba entretenimiento, pero que por otro lado estuviera bien fundamentado y que te transmitiera, que te ayudara a aprender, ¿no? Que tú estuvieras leyendo y que no fuera solo, oye, me estoy entreteniendo. No, que a lo mejor te lo tuvieras que leer otra vez o que a la hora de leértelo
estuvieras ya aprendiendo un poco más sobre perfilación. Pues bueno, un poco cosas de este estilo, ¿no? Fueron las que me motivaron mucho, el saber que lo había conseguido, transmitir eso, esa forma distinta de transmitir la información. Y por otro lado, de momentos que marcan la piel, porque al final es un libro que son relatos cortos. Este sí que lo tenemos en concreto en nuestra tienda, en la página de Set2Crime, lo tenemos. El de Todo va a salir bien no está, pero porque estoy a punto de publicar la segunda parte y a lo mejor no sé si va a ser con otra editorial, entonces bueno, está un poco ahí pendiente. Pero el de momentos que marca la piel al final son relatos de distintas temáticas vinculadas a todo lo que hacemos en el día a día nosotros, que es tema social, tema de violencia de género, tema incluso de cambio climático, tema de trata, pues todos estos temas que nos pueden resultar incómodos y que intentando empatizar un poco con la persona que lo lee, son como a veces historias en primera persona o en segunda persona, donde podemos intentar ponernos en la piel de esa persona en concreto, es decir, ver cómo se siente, sentir los pelos de punta, ¿no? en un caso concreto, y poner un poco como eso, los nervios a flor de piel y que te transmita de verdad pues, situaciones que son incómodas de hablar, pero que hay que hablarlas. No, está claro. Yo creo que la parte más importante de lo que comentas es saber no solo contar las cosas, sino que esas cosas transmitan, te den un mensaje y que aunque a lo mejor en un primer momento simplemente pensaras que era un libro o una novela o una serie o cualquier tipo de guión que te iba a transmitir únicamente un entretenimiento durante un cierto tiempo, que al final tenga un mensaje porque la persona que se está encargando de contarlo sea capaz de transmitir esos conocimientos con los que se ha formado y que de alguna manera te entretenga, pero al mismo tiempo te enseñe algún tipo de mensaje, ya sea un mensaje de concienciación social, ya sea, pues, eso, a lo mejor un libro, una novela mucho más ambientada en el mundo criminalístico que te dé muchas más pautas de las disciplinas. Y creo que es lo que a lo mejor muchas veces falta que como ingrediente para que esa novela o esa crónica o eso que la persona está intentando transmitir funcione, ¿no? Que falta a lo mejor esa formación previa o esa forma de organización y de tratar de que la novela llegue a buen puerto, la novela o cualquier otro tipo de guión o de crónica o de ese asunto. Entonces, mi pregunta después de esta es si tú has notado a nivel personal una mejoría, por decirlo de alguna manera, desde lo primero que tú empezaste a escribir hasta esto último, que a lo mejor esté relacionado también con tu aumento de capacidades académicas o de cursos o de especialización. Bueno, eso es brutal, la verdad. No te voy a mentir, yo ahora mismo leo mi primer libro y digo, Dios mío, ¿cómo podía haber escrito yo esto? ¿No? Si ahora, yo qué sé, desde que escribes frases muy largas y aprendes a escribir frases más cortas porque quieres causar más intriga, formas de hablar, ya sabéis incluso que a la hora de corregir es como quien se dedica a redacción de informes también, que yo también me pasa en tema de inteligencia, muchas veces te lees 20 veces tu informe y te lo lee otra persona y resulta que salen 20 cosas, ¿no? Porque es imposible, ya estás acostumbrado y no eres capaz de verlas. En los libros, aparte de que pasa eso, también pasa que se nota muchísimo la evolución. Yo tuve la suerte de que desde que empecé, más o menos hace 5 años, si no me equivoco, lo pensaré luego, he estado a libro por año, es decir, iba publicando un libro por año a partir de que empecé. Fue un reto, por un lado, y por otro lado me permitía, pues eso, año tras año, que tampoco es tanto tiempo si lo piensas, ir viendo una gran evolución a la hora de escribir y a la hora de transmitir. De hecho, mi primer libro ya ni se edita, yo creo, tengo algunos ejemplares por ahí, pero el primero de todos ni se edita, pero yo lo tengo, ¿no? Y a veces pues me pongo a leerlo, o el primero o el segundo, para ver esa diferencia, porque la verdad es que es brutal. Y no solo te pasa con los libros, eso es lo bueno, que si coges la rutina de hacer algo de forma continuada, la ventaja que tienes es que te permite analizar el previo, ¿no? Te permite, esto tú lo verás también, tú que te encargas de redes sociales en el CCI muy bien, por cierto, verás que cuando tú tienes que mirar hacia detrás, miras en qué te has equivocado, qué post han ido mejor, a qué le gusta más a la gente, con qué interactúa más, pues es lo mismo al final, es el mismo tipo de análisis. No, está claro. Creo que lo fundamental es sobre todo eso, que si tienes la capacidad de crear una rutina, eres consciente de tus fallos y sobre todo si tú sigues aprendiendo y te sigues formando, al final tienes el éxito garantizado porque estás teniendo una forma de organización muy positiva, aprendes de tus propios errores y sigues simplemente aumentando la calidad. Entonces, si en el momento de que alguien, suponte, se quisiera dedicar a cualquier tipo de escritura, ya sea novela negra o cualquier tipo de informes o incluso un libro más técnico, ¿qué consejos le darías para que no se frustre o incluso mejore su técnica si es que tiene algunos problemas a la hora, por ejemplo, de redactar o de narrar, o le falta formación, o cuáles serían tus consejos para una persona que quiere empezar en esto?
Pues a ver, yo tengo la parte más comercial, por así decirlo, ¿no? Y la parte menos comercial. La parte más comercial sí que es cierto, pues que hay personas que a lo mejor a la hora de organizarse las ideas les cuesta y necesitan estrategias creativas para poder aplicarlas. En este caso, pues bueno, vosotros también tenéis anunciado en vuestra página web, aunque será algo como más comentado que será próximamente y demás, temas relacionados con esto, ¿no? Es decir, tema de asesoramiento. Ya, por un lado, en los conocimientos que necesitas para hacerlo y por otro lado, en técnicas que te permitan escribir mejor o ya no escribir mejor, sino organizar tus ideas. Yo, en la parte más allá de eso, yo cuando empecé, evidentemente, es un ensayo-error, ¿no? Es decir, tú tienes que ir escribiendo, después releer lo que estás leyendo y el mejor ejemplo es lo que me pasó a mí. Yo, el primer libro de todos, yo lo empecé a escribir y lo dejé a mitad y dije, joder, yo no valgo para esto, lo voy a dejar, no me apetecía seguir, tal. Y al año siguiente, de estas carpetas que tienes por el ordenador perdidas, la vi, ¿no? Y digo, venga, voy a leerlo. Y, joder, me lo empecé a leer y eran a lo mejor 20 páginas y cuando me lo acabé dije, joder, no está tan mal. Oye, porque al final ya lo estaba leyendo desde una perspectiva como más independiente, como si lo hubiera escrito otra persona. Y pues no, dije, joder, no está tan mal. Y ahí decidí empezar a seguirlo. Pues bueno, uno de los consejos principalmente es que primero escribas algo, vayas escribiendo cosas más cortas y demás, que al cabo de un tiempo vayas leyéndote lo mismo que estás escribiendo tú, también para tener esa consciencia, ¿no? De ser un lector un poco más independiente, un lector más imparcial y juzgarte tú a ti mismo, ¿no? Es decir, un poco analizar el público objetivo que tienes. Entonces, bueno, aparte de ese consejo, yo lo que diría es lo que estás comentando tú. Suena muy clásico, suena muy prototípico, pero la realidad es que tienes que estar motivado. Tú tienes que confiar, evidentemente, en lo que haces, tienes que contar con un círculo también de gente, ya no de tus familiares, ¿no? Que es lo típico de nada, es que pues, tu madre, tu padre te va a decir que está todo muy bien, etcétera, etcétera. Yo en mi caso tuve la suerte de que mi madre pues, me lo decía todo muy claro, es decir, oye, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero contar con ese círculo muchas veces de expertos, de gente que pueda leer tu libro y te lo diga de una forma amable, ¿no? Porque hay muchos haters, como decimos, ¿no? Que te lo pueden decir de una forma que no es, pero constructiva. Eso es una de las cosas más valiosas que te pueden hacer. Y después ir aprendiendo, evidentemente, de lo que lees. De lo que lees se aprende muchísimo y tú tienes que coger las cosas que más pueden cuadrar con tu libro al final, con el estilo del libro que estás escribiendo. Yo creo que una parte fundamental es esa autocrítica de ser consciente de que, oye, pues a lo mejor en este momento no es mi mejor momento, o lo que tú dices, he dejado a medias este guión, esta crónica que estaba escribiendo porque pensaba que no era suficientemente bueno para lo que yo estaba acostumbrada a hacer, y a lo mejor verlo con otra perspectiva en un punto determinado de tu vida que te haga darte cuenta que merecía la pena, que era un buen contenido y a lo mejor estaba siendo muy duro, que creo que también a veces somos excesivamente críticos con nosotros mismos o nos comparamos con otra persona, otro tipo de público y digo, si esta persona ha hecho este libro o ha hecho este guión o ha conseguido este trabajo en tanto tiempo y yo no lo estoy haciendo, lo mío es una basura, ¿no? Y creo que también ese es un problema que tenemos que tratar de evitar cuando estemos haciendo trabajos de este estilo, tanto en un libro como en exactamente comparar, pero incluso en el trabajo más simple en una universidad, nosotros a veces con informes, preparando cursos, preparando cosas, creo que comparar no ayuda en exceso y al final te termina. No ayuda además porque no conoces la historia de la otra persona. Tú es como en Instagram, es decir, solo ves lo que la gente te quiere mostrar, pero no sabes el trabajo que hay detrás, no sabes ni siquiera lo que hay detrás y eso es, pues bueno, es malo al final que lo hagas, ¿no? Porque vas a comparar y siempre eso te va a tirar para abajo. Claro, entonces como consejo les diríamos que estuviesen muy motivados, evidentemente creo que es lo fundamental, que se organizaran muy bien en el caso de que haya una persona que se quiera dedicar realmente a este asunto. Y si es necesario, yo personalmente, ya que estamos aquí un poco también, vamos a hablar de nuestro libro. Nosotros ofrecemos cursos de formación en novela negra. Estamos ahora con la fecha parada porque este momento ya sabes que está siendo un poco complicado y eran cursos presenciales, pero a partir de octubre se celebran también jornadas semipresenciales con prácticas en mayo en FCI, en la Universidad de Valladolid, en la Universidad con el título oficial, por así decirlo, que también es algo que creo que es importante que la gente sepa que es un título que vale. Sí. Exactamente. Es de periodismo, crónica negra. También creo que es importante centrarnos no solo en la importancia de hacer un libro, que es a lo mejor un camino mucho más largo, sino ser conscientes de que la calidad con la que escribamos es igual de importante en una novela de 700 páginas que en un artículo de 2 párrafos, ¿no? Porque al final, si eres una persona que sabe transmitir bien, tiene que hacerlo igual de bien en una columnita que en una novela. Entonces, si alguien está interesado, por supuesto nos escribís a nosotros. Si alguien está interesado también en el último libro de David, que yo lo tengo, y he de decir que me parece una maravilla y las ilustraciones son espectaculares y sobre todo tiene el mensaje ese que tú nos has comentado, que cada relato te deja un poco
pensativo, ¿no? Sobre intentar relacionar con qué relato querrá David que relacione yo esto con el suicidio, con la trata de personas. Creo que la verdad a mí me ha gustado un montón. Entonces, con cualquier duda que se pongan en contacto con nosotros, tanto por tu parte como con la mía. Y la verdad, mi última pregunta, ¿tienes algún proyecto ya pensado? Mm. Sí, en tema creativo, en tema de libros, la verdad, si te soy sincera, es que tengo 2 libros pendientes. El primero de ellos es la segunda parte de Todo va a salir bien. La gente que haya leído Todo va a salir bien sabe, evidentemente, que hay una clara segunda parte. Me lo preguntan mucho y, bueno, una de los retos al final, y es otro de los consejos que quería dar, vinculándolo con esto, es el tema de ser realistas. En el ámbito editorial, muchísima gente, no sabes la cantidad de gente que sabe que escribo, evidentemente, y me preguntan por el tema editorial. Oye, pero ¿es esto cómo va? Tal cual. Hay que ser realistas. Aparte de que estamos en una situación ya peor aún de lo que en general se está, Sí. a toda esta gente que veis, pues joder, que parece que en 2 días se ha hecho escritor súper famoso, tal, vamos a ser realistas. Hay que ser realistas y ver que obviamente tienes que escribir con mucha calidad. También tienes que tener una parte comercial, porque al final tú tienes que tener en cuenta que las editoriales pues son comerciales al final y necesitan vender. Tienes que tener claro que tienes que tener un público objetivo y tienes que tener claro pues que te van a rechazar muchas veces hasta que venga una editorial y te diga, vale, este para mí. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta para no decaer sobre todo, porque es que yo llegaba a enviar, es como cuando envías a medios de comunicación, de 70 emails a lo mejor y no te responden a ninguno, te responden a uno. Esto a veces desmotiva, pero no tiene por qué, o sea, lo que tienes que saber es que es normal. Es normal y llegará un momento en el que pues quizás sí puedas conseguirlo. Yo estoy en el proceso ese de publicar esta segunda parte de la primera novela. Por otro lado tengo otro libro que, bueno, venga, vamos a decirlo así un poco en exclusiva, yo creo que no lo he dicho en ninguna parte, que En está más primicia, entonces, ¿eh? eso es, que está relacionado más con el blanqueo de capitales, con el ámbito de los testaferros, de delitos económicos, etcétera. O sea, algo muchísimo más complejo de todo lo que he hecho hasta ahora y también muchísimo más largo, por eso voy a tardar. Y bueno, y por otro lado también, en cuanto a un último consejo que pueda dar, que se me venga a la mente, es el tema de lo que hemos dicho antes, pero especificando un poco más, organizar las ideas. Tú muchas veces, sobre todo refiriéndonos a novela negra, tienes que tener en cuenta, sí, todo lo que quieras de lo que hemos dicho, de transmitir información, que sea veraz, tal, que eso evidentemente tiene que estar, pero, por favor, no te olvides de que tiene que ser entretenido, porque al final, si no, Claro. pues la gente se te aburre, no te compra y no te vuelve a comprar. Entonces, para hacerlo entretenido, una de las cosas de la novela negra que es la intriga. Vale, una de mis recomendaciones, una de las cosas que yo creo que mejor funciona son las frases cortas, yo lo utilizo muchísimo. Utilizar incluso, en el caso de mis libros, yo mezclo tiempos, incluso paso de estar hablando en primera persona, hablar del pasado, hablar en presente, en futuro, Sí. etcétera, para también confundir un poco al lector, y esto es consejo mío, pero bueno, es experiencia personal mía, porque para gustos colores, a mí me gusta que me rayen un poco la cabeza cuando estoy leyendo o cuando ves Yo una creo que a película. todos. A mí como Claro, lectora, que yo soy una lectora de manual, de todos los libros que pueda me los voy a leer, ese tipo de novela que tú dices, de que te quedas un poquito que no sabes qué que llega acaba al de pasar. final y quedan 5 segundos y ahí se Sí, empieza a resolver todo, totalmente. ¿no? Y tal. A mí eso Saltos está... temporales. Ese asunto es la clave, no solo transmitir bien un mensaje y, oye, pues lo estoy haciendo genial porque yo me he formado en este curso, o soy criminóloga, o soy lo que sea, sino que además tengo ese don de me he organizado muy bien las ideas, sé muy bien lo que quiero contar y cómo lo voy a contar y consigo que tú te enganches a mi novela y que estés deseando, pues lo que tú dices, ¿no? Que te pregunten, oye, la segunda parte, Eso ¿cuándo es, está lista? eso es. Pues exactamente, yo creo que mejor resumido imposible. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, David. Muchísimas, muchísimas gracias por estar Muchas otra gracias. vez con nosotros. Sí, cualquier, te digo, cualquier seguidor que nos esté viendo, que nos vea después en nuestro IGTV y pues quiera ponerse en contacto para tus libros, le remitiremos directamente a Sec2Crime, que os sigan también, porque al final nos complementamos muy bien en todo el tipo de post y el tipo de información que estamos dando y se vienen un montón de proyectos y Muchos. de cosas en común muy interesantes, así que les animamos a que sigan por aquí y muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a ti. También me pueden seguir si quieren, aunque lo tengo más parado, David GM Escritor, que es un poco la cuenta Por que supuesto. utilizo más para tema creativo. Y nada, pero muchísimas gracias a vosotros de verdad y pronto tendrán noticias nuestras seguro. Eso es. Hasta luego, Venga, David. Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Buena tarde. Hasta luego.